Hola futuros colegas, ¿cómo están? Espero que muy bien y vamos a continuar con este breve recorrido por la neuroanatomía aplicada a la semiología. Ya hemos visto en los videos anteriores de cómo comenzar a organizarnos en el estudio y en el repaso, mejor dicho, de lo que es la neuroanatomía, la neurofisiología, pero aplicada al estudio de signos y síntomas que podemos encontrar en los pacientes. Bueno, ahora vamos a continuar con una clasificación de injurias que nosotros tenemos que tener presente, que yo les dije que iba a ser muy importante que ustedes la recuerden, porque les permite pararse y pensar en una situación clínica determinada y lo que ustedes pueden esperar del examen físico y lo que pueden esperar de la clínica, más allá de la injuria que haya generado ese cuadro clínico. Yo les había comentado de que había en el estudio de la vía corticoespinal se clasificaban dos tipos de lesiones, una lesión de la motoneurona superior y otra de la motoneurona inferior. Ya hemos visto qué sucedía en la lesión de la motoneurona inferior, ahora vamos a ver qué sucede cuando hay una lesión de la motoneurona superior. Siempre tengan en cuenta cómo clasificamos, dónde estamos parados, dónde puede estar la injuria, según también la expresión clínica que vamos a ver en el examen físico, por ejemplo. Entonces, ya habíamos visto que la lesión de la motoneurona inferior se podía dar tanto a nivel del sistema nervioso central, a nivel medular, o sea, del asta anterior, o a nivel de lo que era el nervio raquídeo y los nervios periféricos, o sea que estamos hablando ya de un sistema nervioso periférico. Ahora, la lesión de la motoneurona superior sí o sí va a estar a nivel cerebral, más precisamente a nivel cortical en algunas patologías. En realidad va a estar en todo este trayecto hasta llegar a hacer sinapsis en el asta anterior. Todo eso es la motoneurona superior y cualquier patología que afecte en este transcurso y en este recorrido va a generar una expresión clínica similar más allá de las particularidades que pueda tener cada noxa, cada injuria específica. Entonces, la vía córtico-espinal. Recordemos, teníamos dos neuronas, esto recuerden que es muy esquemático, que en realidad es mucho más complejo, a nivel de la corteza motora primaria que se encontraba en el lóbulo frontal, en la circunvolución prerolándica, nos encontramos con los cuerpos neuronales de la primera neurona de esta vía y que iba a tener todo este recorrido descendiendo por la cápsula interna del cerebro, iba a llegar hasta las pirámides vulvares donde decusaba y iba a llegar al asta anterior de la médula espinal, donde hacía sinapsis con la segunda neurona de la vía para llegar a la fibra muscular. Bueno, desde acá hasta acá, todo lo que afecte este recorrido va a generar una expresión clínica específica que se conoce como lesión de la motoneurona superior. Más allá del tipo de injuria en la que estemos hablando, la expresión clínica es bastante similar. ¿Qué patologías pueden afectar a esta neurona? Bueno, no vamos a detenernos a estudiar patología por patología, solamente para nombrar algunas, ustedes pueden pensar en, por ejemplo, traumas de cráneo que pueden afectar a esta zona, que puede llevar a un daño neuronal y por ende a generar todos los cambios que vamos a ver más adelante. Accidentes cerebrovasculares que generen, ya sea a nivel isquémico o hemorrágico, que terminen generando una noxa a nivel de la corteza cerebral y esto lleve también a la pérdida del control de los centros superiores a nivel medular. También puede darse patologías en el trayecto de esta vía córtico-espinal, ¿sí? Pero tengan en cuenta que la expresión más frecuente que nos vamos a encontrar es como cuando vemos o estudiamos patologías como la parálisis cerebral, espástica, eh, los accidentes cerebrovasculares, perdón. ¿Sí? Entonces, cualquier noxa que afecte el recorrido de
este trayecto de la vía corticoespinal lo vamos a mencionar o a nombrar como lesión de la motoneurona superior. Acá vemos una tractografía. ¿Qué era la tractografía? Básicamente es el estudio donde se puede visualizar por sus propiedades físicas las vías o mejor dicho la sustancia blanca, y acá vemos vías específicas como la vía corticoespinal. Ahora, ¿cuál es la lesión del sistema nervioso? ¿Qué es lo que vamos a ver en realidad en la lesión del sistema nervioso? Ya habíamos visto este cuadro comparativo. Motoneurona superior por un lado, motoneurona inferior por el otro. Bueno, sabemos que cuando estudiamos reflejos, los reflejos tendinosos que utilizamos en el examen clínico, cuando había una lesión de la motoneurona inferior, nos encontrábamos con que estos reflejos o estaban disminuidos, por eso hiporreflexia, ¿sí? Una disminución de los reflejos, o que estaban abolidos directamente, arreflexia, sin reflejos. Esto se da porque en ese circuito, en ese arco reflejo que veíamos acá me salió cualquier cosa, pero háganse de cuenta que esto como si fuera un arco, ¿sí? Se ve que hay una interrupción en este circuito, entonces no sucede esta conducción que teníamos que hacer, generar un estímulo mecánico a nivel del tendón. Esto llevaba información a nivel de la médula, ¿sí? Y la médula iba a responder a nivel de sus neuronas efectoras con una contracción. Bueno, esto no sucede porque hay parte de acá del circuito que está roto. Por eso es o disminuye el reflejo, por eso la hipo, y esto se puede dar también por lesiones incompletas de nervios y demás, o una reflexia, o sea, sin ningún tipo de reflejo. Ahora, ¿qué pasa en la lesión de la motoneurona superior? ¿Sí? Tengamos en cuenta que este video es sobre motoneurona superior. Va a haber una hiperreflexia, o sea que acá vamos a encontrar reflejos que están aumentados. Y esto se debía a que en general los centros superiores del cerebro van a estar generando controles inhibitorios de este arco reflejo. Esto por una cuestión adaptativa, ¿sí? Y que vamos a ver que las personas que tienen lesión de motoneurona superior, estos reflejos aumentados les generan muchos problemas. Entonces, vemos que la hiperreflexia se refiere a que los centros superiores perdieron el control inhibitorio de este arco reflejo y se va a constatar con un aumento exagerado del reflejo. Vamos a encontrarnos también con que hay clonus, que esto básicamente se refiere a movimientos cíclicos con una frecuencia determinada de un movimiento articular, ¿sí? Y en donde acá, si nosotros nos encontramos con los clonus, estamos seguramente ante la presencia de una lesión de la motoneurona superior, porque en las lesiones de la motoneurona inferior están ausentes, ¿sí? No hay este tipo de movimientos anormales. Ahora, hay otros reflejos patológicos que no tenemos que confundir con la hiperreflexia. Los reflejos patológicos son reflejos que no deberían estar, ¿sí? O sea que no es que hay un reflejo normal, como puede ser el reflejo rotuliano, y está exacerbado, sino que son reflejos que son anormales que estén. Y si están marcando que hay una patología. El clásico ejemplo, y el que vamos a ver, es el signo de Babinski, ¿sí? Ese reflejo plantar que ya hemos visto también anteriormente los que son alumnos míos en neuroanatomía. Ahora, ¿qué diferencia hay con la motoneurona inferior? Que están ausentes, o sea que ya acá tenemos hiperreflexia, movimientos anormales como el clonus, reflejos patológicos, ¿sí? En lo que es la motoneurona superior. Ahora, acá se revierte una cuestión. Acá veníamos que esto se agregaba, se agrega, y acá o está disminuido y están ausentes y ausentes. Acá lo que
pasa es que cuando hablamos de la atrofia muscular, o sea, el trofismo del músculo, va a estar ausente esta atrofia, ¿sí? O sea que en realidad esta lesión de la motoneurona superior no está impidiendo, por lo menos a corto plazo, de que haya una retroalimentación en el tono. Vamos a ver que al contrario, el tono está bastante aumentado. O sea que el tejido muscular no se atrofia con tanta rapidez. En cambio, en la lesión de la motoneurona inferior, sobre todo en lesiones de nervios donde el músculo está denervado, se instaura con rapidez, ¿sí? Acá es rápido lo que sucede, cómo sucede la atrofia. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y es bastante frecuente verlo a esto. El tono muscular, ahora sí, que está un poco relacionado con el trofismo muscular. El tono, esa semicontracción permanente que tiene el músculo, esa consistencia muscular. Acá otra vez nos encontramos de que va a estar aumentado. Y eso se conoce como espasticidad, ¿sí? Acá también tiene que ver con una pérdida de la capacidad de los centros superiores de regular funciones medulares en este arco reflejo. Mientras que cuando hablamos de la motoneurona inferior va a estar o normal o disminuido el tono muscular. Generalmente, dependiendo del grado de la lesión y cómo sea la lesión, aparece esta disminución del tono que se le denomina como flacidez. Ahora, cuando nosotros pensamos también en otras cuestiones que podemos ver, nos vamos a encontrar con, por ejemplo, las fasciculaciones, que son movimientos de fibras musculares, ¿sí? De manera involuntaria, y no hay una coordinación en la contracción muscular, e incluso son espontáneas. ¿Qué diferencia hay acá? Que acá están ausentes. O sea que acá está ausente en la lesión de la motoneurona superior, pero a veces puede llegar a estar presente en la lesión de la motoneurona inferior. No es algo tan constante. Ahora, ¿qué es la hiperreflexia? Bueno, es algo así, para que ustedes lo recuerden, no tan exagerado, así que no tengan miedo de tomar un reflejo en personas que tienen un grado de lesión de la motoneurona superior o ustedes sospechan, sino que más bien se ve así la hiperreflexia, ¿sí? Fíjense, acá se está tomando el reflejo rotuliano y fíjense la exacerbación del reflejo, cómo se ve, ¿eh? Entonces, ante un estímulo mecánico del tendón se genera una exacerbación de esa respuesta del arco reflejo con un movimiento brusco que no, muchas veces no se puede controlar, obviamente, este reflejo, más en este tipo de lesiones, y esto es lo que denominamos hiper de más, hiperreflexia. El clonus, ese movimiento rítmico que se ve ante un estímulo mecánico, fíjense acá cómo responde y cómo queda latente esta respuesta del sistema nervioso o del sistema neuromuscular. Esto es lo que conocemos como el clonus. Cuando se hace un reflejo de estiramiento del tendón, aparece esta respuesta llamada clonus, característico también de lesiones de motoneurona superior. Acá se ve un poco menos evidente, pero fíjense cómo es ese movimiento con esa frecuencia que tiene de contracción y que tarda en atenuarse. Estas son las fasciculaciones para que lo puedan diferenciar con respecto al clonus. Fíjense que son movimientos de fibras musculares y que acá ahora sí recuerden que no va a estar presente. No va a estar presente en la lesión de las motoneuronas superior, pero solamente para que lo tengan en cuenta como un signo para hacer un diagnóstico diferencial. Puede llegar a estar presente en la lesión de la motoneurona inferior, pero no en la lesión de la motoneurona superior. Y la espasticidad, que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado hablar, que este aumento de la rigidez, hay una contracción involuntaria de los músculos de manera
poco coordinada, con contracciones simultáneas, y esto se debe por una lesión y una pérdida del control regulador y modulador de las vías motoras a nivel superior. O sea que esto generaría que la extremidad no pueda generar una buena coordinación, aumenta la cocontracción de músculos antagonistas y eso lleva a una rigidez de la extremidad con posturas que son es bastante característico ver este tipo de posturas, ¿sí? Triple flexión acá en el miembro superior y en el miembro inferior, ver estas posturas que les voy a mostrar ahora con la posición del pie en tipo de guadaña y demás. Eso es bastante característico de las lesiones que generan este signo que es la espasticidad. Fíjense acá, esta es una marcha espástica. Vean, obviamente la zona lesionada es la extremidad actual de mi cuerpo izquierdo, ¿sí? Donde del lado contrario donde está el bastón. Fíjense que acá como es sobre todo la posición, la falta de coordinación, la rigidez que hay en las articulaciones. Casi muchas veces lo que sucede en estos pacientes es que el hipertono y la espasticidad que hay a nivel del tríceps sural ni siquiera le permite generar un buen apoyo plantar, ¿sí? Por esa flexión plantar constante que hay a nivel del tobillo, ¿sí? Pero también rigidez a nivel del resto de las articulaciones. Esto a tener en cuenta. Esta es una marcha característica de la espasticidad. Esto se lo pongo acá también para que lo vean. Esto es característico, ver este tipo de posición del brazo apoyado muchas veces contra el torso. ¿Sí? Esta es una posición característica del miembro superior cuando existe espasticidad, con un aumento del tono flexor de muñeca y de los dedos y del codo. Y acá en lo que es miembro inferior es un aumento del tono extensor, sobre todo a nivel del tríceps sural. Con esta posición del pie, acuérdense de la guadaña. Esto es una guadaña, esto es lo que se usaba antes, o me imagino que se seguirá usando, no sé, no sé mucho de agricultura, pero esta es la guadaña que se usaban, que usaban los agricultores, y por eso se lo ha denominado por la posición similar que hay en este arco que se genera a nivel del pie, ¿sí? Entonces, esto es característico de la espasticidad, lesión de motoneurona superior. Y este signo también es un reflejo patológico. Acuérdense que no es lo mismo que una hiperreflexia. O sea, la hiperreflexia es un reflejo normal que está aumentado. O sea, un reflejo que esperamos encontrar en cualquier persona y que no tenga lesión, como puede ser el reflejo rotuliano, como puede ser el reflejo bicipital, pero acá lo que encontramos es un reflejo que cuando se lo tomamos a una persona que no tiene ningún tipo de lesión, no lo presenta, no aparece. Bueno, esos son los reflejos patológicos, reflejos anormales. Cuando ven acá, este es el signo de Babinski, como hay una extensión de los dedos y apertura en forma de abanico. Eso es característico también de la lesión de la motoneurona superior. Espero que les sea de utilidad este breve resumen sobre lesión de motoneurona superior. Cabe aclarar que acá, a partir de acá, estas clases sirven como para ordenarse un poco las ideas y empezar a estudiar estos cuadros comparativos también le va a ser de utilidad. Y a partir de ahí ustedes pueden empezar a pensar la fisiopatología de injurias específicas, dependiendo de qué sector del sistema nervioso esté afectando, cómo va a ser la expresión clínica y por ende qué nos vamos a encontrar en el examen físico, en la anamnesis y sobre todo después para poder pensar qué vamos a hacer nosotros como rehabilitadores de esa persona. Espero que les sea de utilidad y muchos éxitos en el estudio.